Una noche Dios se le apareció a un rey en sueños y le dijo algo que ningún ser humano había escuchado antes ni escucharía después. Pídeme lo que quieras, lo que sea, sin límites. Piensa en eso un momento. Sin límites. Dios mismo ofreciéndote cualquier cosa que puedas desear. ¿Qué pedirías tú? La mayoría pediría riqueza, otros pedirían poder, otros pedirían vivir para siempre, otros pedirían venganza sobre sus enemigos, otros pedirían salud, amor, fama. Este rey pidió una sola cosa: sabiduría. No riqueza, no poder, no ejércitos invencibles, no vida eterna. Solo sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Y Dios quedó tan asombrado por esa respuesta que le dio sabiduría. Una sabiduría tan profunda que la Biblia dice que no hubo antes ni habrá después nadie como él. Y además le dio todo lo que no había pedido: riqueza, gloria y honor como ningún rey había tenido antes. Ese rey se llamaba Salomón. Y su historia es una de las más fascinantes, más misteriosas y más profundas de toda la Biblia. Pero hay algo que muy poca gente conoce de Salomón. Su historia no termina en la gloria. Termina en una advertencia que 2000 años después sigue siendo la más poderosa que existe. Hoy te la contamos completa. Para entender a Salomón hay que entender de quién era hijo. Su padre era David, el rey David, el pastor que mató a Goliat con una honda, el guerrero que unificó las tribus de Israel, el hombre que la Biblia llama el hombre conforme al corazón de Dios, uno de los personajes más extraordinarios de toda la historia bíblica. David era un rey guerrero, un hombre de acción, de batalla, de sangre y de victoria. Había pasado su vida luchando para construir el reino de Israel y había soñado toda su vida con un proyecto que Dios no le permitió realizar: construir el templo, la casa de Dios en Jerusalén, el lugar sagrado por excelencia donde la presencia divina habitaría entre los seres humanos. Dios le dijo a David: tú has derramado mucha sangre, no serás tú quien construya mi casa, será tu hijo. Y ese hijo fue Salomón. Nació ya con una misión, ya con un destino escrito antes de que pudiera elegir. Salomón tenía aproximadamente 20 años cuando subió al trono después de la muerte de David. Era joven, era inexperto, y gobernaba uno de los reinos más importantes de su época, rodeado de enemigos, de intrigas de palacio y de la sombra enorme de su padre. Y en medio de toda esa presión, fue a Gabaón a ofrecer sacrificios a Dios. Esa noche Dios se le apareció en sueños y le dijo las palabras que abrieron este guión: pídeme lo que quieras. La respuesta de Salomón es uno de los momentos más hermosos de toda la Biblia. No pidió para sí mismo, pidió para su pueblo. Dijo: yo soy un joven sin experiencia. Tu siervo está en medio de tu pueblo que es tan numeroso que no se puede contar. Dame un corazón que sepa escuchar para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Un corazón que sepa escuchar, no una mente brillante, no estrategia militar, no poder absoluto. Un corazón que sepa escuchar. Y Dios le dio eso y todo lo demás. La sabiduría de Salomón no era abstracta ni teórica, era práctica, concreta y a veces brutal en su eficacia. La historia más famosa es la del juicio de las dos madres. Dos mujeres llegaron ante Salomón con un bebé y una disputa imposible de resolver. Las dos decían ser la madre del niño. Las dos decían que el otro bebé, el muerto, era hijo de la otra. No había testigos, no había pruebas. Solo dos mujeres y un bebé y la misma historia contada de dos maneras diferentes. Cualquier juez del mundo se habría rendido ante ese problema. Salomón pidió una espada y ordenó que cortaran al bebé en dos mitades
y le dieran una a cada mujer. Una de las mujeres dijo: «Bien, que no sea ni mía ni tuya, que lo partan». La otra cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «No, dadle el niño vivo a ella, no lo matéis». Salomón guardó la espada y señaló a la segunda mujer: «Dadle el niño, ella es su madre». Porque solo una madre verdadera preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. Cuando ese juicio se conoció en todo Israel, la Biblia dice que el pueblo temió al rey, porque vio que había en él sabiduría de Dios para hacer justicia, no para ganar guerras, para hacer justicia. Pero el proyecto más grande de Salomón no fue ningún juicio, fue la construcción del Templo de Jerusalén. El Templo de Salomón es uno de los edificios más famosos de toda la historia de la humanidad, aunque hoy no quede nada de él sobre la tierra. Solo el muro occidental, lo que los judíos llaman el Muro de las Lamentaciones, es lo que queda del recinto donde estuvo el templo. Salomón movilizó recursos de una escala que asombra incluso hoy. 180.000 trabajadores, madera de cedro traída desde el Líbano, piedras talladas con una precisión que los arqueólogos modernos admiran, oro, plata y bronce en cantidades que hacían palidecer a los reyes vecinos. Tardó 7 años en construirlo, y cuando estuvo terminado, ocurrió algo que la Biblia describe con una intensidad que estremece. Salomón reunió a todo Israel ante el templo, metieron el arca del pacto en el lugar santísimo, y entonces una nube llenó el templo, una nube tan densa que los sacerdotes no podían permanecer en pie para ministrar. La presencia de Dios había entrado en su casa. Salomón se puso de rodillas ante todo el pueblo y oró. Y en esa oración dijo algo que sigue siendo una de las frases más profundas de toda la Biblia. ¿Es verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuánto menos esta casa que he edificado. El hombre más sabio del mundo reconociendo en voz alta que ningún edificio puede contener a Dios. Que el templo no era una jaula, sino una puerta. No un límite, sino una invitación. Eso es sabiduría real. La fama de Salomón se extendió por todo el mundo conocido y llegó a los oídos de una reina del sur cuyo nombre ha fascinado a la humanidad durante siglos, la reina de Saba. Vino desde el sur, probablemente desde lo que hoy es Etiopía o Yemen, con una caravana enorme cargada de especias, oro y piedras preciosas. Vino para poner a prueba la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Y cuando llegó y habló con él, y vio su palacio, y su mesa, y sus sirvientes, y el templo que había construido, la Biblia dice que no quedó más aliento en ella. Le dijo: «Era verdad lo que escuché en mi tierra sobre tus palabras y tu sabiduría, pero no lo creí hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí que ni la mitad me fue dicha. Tu sabiduría y tu prosperidad superan la fama que yo había oído». La reina de Saba, una monarca poderosa de un reino lejano, reconociendo ante todo el mundo que la realidad superaba la leyenda. Eso nunca ocurre, excepto con Salomón. Y aquí está la parte que muy poca gente cuenta de Salomón, la parte que hace su historia no solo brillante, sino profundamente humana. Salomón cayó. El hombre más sabio del mundo tomó las peores decisiones de su vida. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de ellas eran mujeres extranjeras de pueblos que adoraban a otros dioses. Y la Biblia dice que cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses. El hombre que había construido el templo, el hombre que había orado de rodillas ante la presencia de Dios, el hombre al que Dios mismo se había aparecido 2 veces en sueños, comenzó a construir altares para los dioses de sus esposas. Y Dios le habló de nuevo, esta vez con tristeza, con la tristeza de alguien que ve a quien ama alejarse. Le dijo que por lo que había hecho, el reino sería dividido.
no en su tiempo por amor a David, su padre, pero después de él, el reino que tanto había costado construir se rompería en dos. Y así fue. La historia de Salomón es la historia más poderosa que existe sobre los límites de la sabiduría humana, porque Salomón tenía la sabiduría más grande que un ser humano puede tener, y aún así cayó, no por ignorancia, no por estupidez, sino por algo mucho más sutil y monso, por el corazón que poco a poco se fue alejando de donde debía estar. La sabiduría sin raíces no es suficiente. El conocimiento sin amor no es suficiente. La inteligencia sin humildad no es suficiente. Salomón lo tenía todo, y lo perdió de la manera más lenta y más triste posible. No de golpe, sino despacio. Decisión tras decisión, esposa tras esposa, altar tras altar, hasta que el hombre que había pedido un corazón que supiera escuchar, ya no escuchaba la única voz que importaba. Eso es lo que Salomón nos enseña, no cómo ser sabio, sino lo que ocurre cuando dejamos de serlo. 2000 años después, su advertencia sigue siendo la más poderosa que existe. La sabiduría más grande del mundo no es suficiente si el corazón se pierde. Cuida tu corazón. Eso es todo. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte la próxima. Nos vemos pronto.